El inicio de la construcción del barrio se sitúa alrededor del año 1926. Anteriormente esto no era una iglesia, sino que fue la primera construcción del barrio, la primera casa que se hizo, conocida hoy en día como Salón Prado o Casa Prado. Esta casa sí que ostenta un inmenso valor histórico para nuestra región, ya que perteneció a uno de los primeros ingenieros de Antioquia, porque hace 100 años en Colombia no existían ni los carros, ni mucho menos las carreteras como las conocemos hoy. Muchas de esas familias que se instauraron aquí venían procedentes de Lituania, Estonia, Bulgaria y Checoslovaquia. Ahora mismo nos encontramos en el lugar, o mejor dicho, el palacio más interesante del barrio Prado. Y es que a simple vista este lugar es muy diferente del resto de las casas del barrio. O sea, es que mírenlo. Los masones son una sociedad secreta alrededor de la cual giran muchos misterios, tales como que son personas que ostentan mucho poder ante la sociedad. Cuando vamos caminando por la calle con el afán del día a día, se nos hace muy fácil ignorar las energías de ciertos lugares que están a nuestro alrededor. Pero a veces, cuando tenemos la suficiente paciencia para observar y pensar, ve, ¿qué está haciendo este edificio aquí? ¿Hace cuánto que está aquí? ¿Por qué lo construyeron así? A veces también vamos más allá de esas preguntas y nos adentramos en las historias de aquellos lugares que alguna vez fueron la cúspide de nuestra sociedad. El barrio Prado de Medellín es el vivo recuerdo de la ciudad que existió aquí hace alrededor de 100 años atrás, el cual albergó durante mucho tiempo a muchos de los personajes más importantes de la élite antioqueña, pero que hoy en día es solo un museo al aire libre de lo que alguna vez llegó a ser. La creación del barrio Prado se remonta al año 1907, cuando unos señores llamados Juan E. Olano, Enrique Moreno y Ricardo Olano compraron un terreno de más de 100.000 varas en un terreno conocido como Finca La Polca, ubicado entre las carreras Bolívar y Venezuela. El inicio de la construcción del barrio se sitúa alrededor del año 1926, impulsada por los ya nombrados el industrial Ricardo Olano, Enrique Moreno y Joaquín Cano. Este barrio se creó con la finalidad de crear un espacio digno que se diferenciara del resto de la ciudad y que estuviera a la altura de la élite antioqueña, o sea, los ricos. Los ricos, como eran personas con el suficiente poder económico para viajar por el mundo, llegaban de sus viajes con alguna foto o dibujo de esas lindas casas que se veían por allá. Y les pedían a sus arquitectos que les diseñaran sus hogares de acuerdo a esas formas tan artísticas e imponentes. Y es por eso que el barrio Prado empezó a tomar esta forma, influenciada por los estilos de construcción europeos y americanos. Empezando a recorrer el barrio, nos encontramos con una de las casas más emblemáticas, conocida hoy en día como Salón Prado o Casa Prado. Esta casa sí que ostenta un inmenso valor histórico para nuestra región, ya que perteneció a uno de los primeros ingenieros de Antioquia, Juan de la Cruz Posada. Este señor, quien se desempeñaba como ingeniero de minas, jugó un papel fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad,
ya que participó en varias empresas y proyectos muy importantes a principios del siglo XX. Trabajó como consultor y luego director general de las minas del Zancudo, la empresa minera más grande de Colombia en ese momento, pues de sus minas se extraía alrededor del 60 y el 80% de todo el oro del país. Fue el encargado de construir la cervecería La Antioqueña, con el fin de elaborar la cerveza más rica del país desde el municipio de Itagüí. Y ojo, que este dato les tiene que importar mucho a ustedes, pues esta cervecería aún existe. En algún momento se fusionó con otra llamada La Libertad, creando la nueva cervecería Unión. Empresa que, por cierto, es muy querida por la mayoría de los adultos aquí en Medellín. Sí, esos que cada que pueden se toman su buena pilsen. Fue parte indispensable en el desarrollo del sueño del ferrocarril de Antioquia, o sea, ayudó a construir el tren. El tren, por si muchos de ustedes no lo saben, fue el artífice de la revolución industrial, cultural y económica de esos momentos. O sea, alrededor del mundo, en todos los países, había un tren. Y fue por eso que todo empezó a avanzar mucho más. Entonces, no entiendo por qué el ferrocarril de acá lo dejaron morir así, siendo algo tan importante. Dirigió la construcción de 3 obras muy importantes para Medellín: el acueducto, la plaza de ferias y la primera planta eléctrica de Piedras Blancas. En 1921 ocuparía también la gerencia de una empresa muy conocida para nosotros, Coltabaco S.A. Ya en esta empresa instauraría varios derechos laborales que no existían hasta la fecha, tales como las vacaciones pagadas, la pensión por jubilación y la adquisición de vivienda. Trabajo y rectitud era su lema. Tremendo titán. Esta otra grande y hermosa casa, que es de mis favoritas, se llama Casa Ángel y lleva su nombre debido a que perteneció a un señor llamado Alejandro Ángel Londoño. Don Alejandro nació en Sonsón, Antioquia, y su primer contacto con los negocios fue a través de las mulas, porque él era un arriero. Los arrieros, para que entremos un poco en contexto de lo increíble que era este señor, eran personas que prestaban el servicio de transporte, porque hace 100 años en Colombia no existían ni los carros, ni mucho menos las carreteras como las conocemos hoy. Por poner ejemplos, si vos querías enviar algo o querías vender tus cultivos, qué sé yo, papa, yuca, plátano, café, si querías enviar un regalo, si querías hacer un trasteo, vos tenías que contratar a un arriero. Y de aquí sale una historia muy interesante, y es que a don Alejandro, de tanto transportar cosas, se le ocurrió una idea, digamos que muy brillante. Por ejemplo, si una persona quería enviar un jarrón a una parte lejos de aquí, digamos Santa Rosa de Osos, don Alejandro le decía: señora, yo le cobro $1 por llevar ese jarrón hasta allá, pero si el jarrón por alguna razón se me daña, no le puedo responder por él. O, si usted me paga $2, yo le llevo el jarrón, y si por alguna razón en el trayecto del viaje se me daña el jarrón, yo se lo pago nuevo y se lo llevo hasta allá. ¿Qué decía la persona? Decía que sí, porque es mejor la seguridad. Y de esa simple idea nació una de las empresas más importantes de seguros en nuestro país, Suramericana de Seguros, lo que hoy en día conocemos como Sura. No contento con esto, y como don Alejandro veía negocio en todo, en uno de sus viajes a Estados Unidos se dio cuenta que el café que consumían allá no era tan bueno como el de Colombia. Y como él había transportado el café por muchos años a lomo de mula, sabía a quién comprárselo, cuál era el de la mejor calidad, se puso a pensar: mano, la plata está en mandar café para la USA. Y de ahí es que viene la fama del café de nuestro país. Ustedes han visto la imagen de Juan Valdés. La imagen de Juan Valdés es un arriero
con su carriel, con su sombrero, su mula y sus bultos de café. Aparte de eso, don Alejandro fue partícipe también en la creación de empresas muy importantes para Medellín, como lo son la Nacional de Chocolates, Cine Colombia, Cervecería Unión y Coltabaco S.A. Tremendo legado, ¿no? Oigan este otro dato que tengo sobre esta casa que está aquí atrás, muy interesante también. Si nos remontamos a la década de los años 30, después de la Primera Guerra Mundial, en todo el mundo hubo una depresión muy grande, ¿cierto? Economía mal, hambre, todo el mundo estaba, como se dice, en sus bajas, ¿cierto? Estaba mal y estaba, como se dice, tratando de recuperarse de ese conflicto tan impresionante. Y de todas maneras, por ejemplo, en muchos países de Europa estaba sucediendo algo que era el partido nazi, ¿cierto? Un partido que ustedes ya conocen, que estaba tomando mucha fuerza, que más adelante ocasionaría la Segunda Guerra Mundial, y ustedes saben la historia de los nazis con los judíos. En esa época los judíos empezaron a ser muy perseguidos y muchos de ellos empezaron a emigrar a países como Colombia. Esta casa que hay atrás es de una familia judía, ¿cierto? Perteneció a una familia judía. Y es muy interesante eso que les estoy contando porque hasta dónde llegó ese conflicto para que esas personas se tuvieran que venir hasta aquí, hasta Colombia, porque en ese tiempo esto era prácticamente una selva. Muchas de esas familias que se instauraron aquí venían procedentes de Lituania, Estonia, Bulgaria y Checoslovaquia. Cabe resaltar que el que se hayan venido para Colombia no los tuvo exentos de que los persiguieran por ser judíos, ¿cierto? Estas familias estuvieron aquí mucho tiempo escondidas, ¿cierto? Sin revelar que eran judíos, porque la corriente en ese momento en todo el mundo era como, no sé, esa persecución a esa cultura. Me parece que este dato se los tenía que contar obligatoriamente porque es muy interesante todo lo que ha pasado y la influencia que puede tener una guerra en todo el mundo. Miren, por ejemplo, la casa como es. Si ustedes detallan bien, es un barco a vapor, o sea, es una casa construida como una réplica de un barco de vapor. Por allá tiene como, no sé, la chimenea, no sé cómo se llamará eso. Y aquí atrás está la parte donde va esa, no sé, la turbina, no sé nada de barcos de vapor, pero esa cosa que lo impulsaba. Entonces, miren el pensamiento de esas personas y qué tan duro debió haber sido esa situación para ellos que hicieron su casa en forma de barco, porque imagínense lo que significó tener que irse de Alemania o de por allá de donde estuvieran hasta por acá, hasta el otro lado del mundo en ese tiempo. Eso era un viaje impresionante. Y esas familias, para bien o para mal, impulsaron mucho la economía de Medellín, entonces para que lo piensen bien. Cabe resaltar que el barrio Prado hace muchos años que dejó de estar habitado por los millonarios de la ciudad, ¿cierto? Esas personas empezaron a migrar hacia otros lugares debido al crecimiento urbano de la ciudad que se aceleró mucho en los últimos años. Sin embargo, muchas de estas casas se han podido mantener ya que varias empresas las están usando para ofrecer sus servicios, como esta por ejemplo, que es una casa muy hermosa, pues o sea, mírenle en esa fachada, y en este momento se usa para el cuidado del adulto mayor, ¿cierto? Que hay una empresa que se llama Lindo Amanecer, que les voy a dejar el contacto por ahí en la descripción, y que me dieron el permiso de entrar y grabar esta casa muy bonita, que pues quería que la vieran. Ahora estamos en uno de los lugares del barrio que me pareció muy interesante mostrárselos, la Parroquia del Espíritu Santo. Anteriormente esto no era una iglesia, sino que fue la primera construcción del barrio, la primera casa que se hizo antes de empezar a hacer las demás. Y obviamente el barrio tiene mucha más historia de este estilo
que yo los estoy invitando a que vengan y la conozcan por ustedes mismos y no se queden solamente con el video. Vamos a irnos a una pausa musical para que descansemos un ratico y ya volvemos con la historia de una de mis casas preferidas. Ahora mismo nos encontramos en el lugar, o mejor dicho, el palacio más interesante del barrio Prado. Y es que a simple vista este lugar es muy diferente del resto de las casas del barrio. O sea, es que mírenlo, es un palacio egipcio aquí en Medellín. Cuando yo lo vi por primera vez, yo pensé, yo tengo que saber qué es esa vuelta. Eso está muy raro. Porque efectivamente el palacio egipcio tiene una historia muy enigmática. Para empezar, perteneció a un señor llamado Don Fernando Estrada, el creador de una empresa llamada Óptica Santa Lucía, la de las gafitas. Es muy curioso porque mientras todos los ricos del barrio construyeron sus casas basándose en los estilos europeos y americanos, Don Fernando no. Él fue más allá. El brother era un enamorado de la cultura egipcia, y quién no lo estaría de algo tan enigmático. Don Fernando viajó mucho al Medio Oriente y por eso el estilo del palacio. Y ojo que este dato es clave. Don Fernando era practicante activo de la masonería, práctica que más adelante le traería muchos problemas a él y a su familia. Y quiero que piensen en esto un momento mientras les cuento algunos datos sobre la construcción del palacio. Y luego continuamos con lo de la masonería. Ahora sí continuemos con el tema de la masonería. La construcción del palacio se remonta al año 1928, con el asesoramiento del famoso arquitecto Nel Rodríguez. Su construcción tardó alrededor de 17 años y es un templo cuya arquitectura obedece al culto de Amon-Ra. Los masones son una sociedad secreta alrededor de la cual giran muchos misterios, tales como que son personas que ostentan mucho poder ante la sociedad, que de manera secreta han dirigido el destino de la misma durante varios siglos, que inclusive su simbología se evidencia en los billetes de dólar estadounidense. Y es muy raro porque efectivamente esta sociedad sí era secreta, o sea, antes no se sabía bien si existía o no. Era una teoría sobre una conspiración como muchas otras. Y miren que ahora se sabe abiertamente que sí existe. Si vos buscas en la web ahora mismo qué es masonería, te sale algo como que es una organización internacional, humanista y filosófica que busca el progreso social y el desarrollo intelectual y moral de las personas. Para mencionar algunos personajes que fueron masones están, por ejemplo, George Washington,
Mozart, Benjamin Franklin, Simón Bolívar, etcétera, porque existen muchos personajes de la historia que pertenecieron a esta sociedad. Entonces, miren la obra de estas personas y piensen en que este palacio tiene mucho sentido. Bueno, a don Fernando le gustaban mucho los misterios de la Tierra y el universo. Y con esa necesidad de traer ese conocimiento a Colombia, fue que a don Fernando se le ocurrió la idea de construir este palacio. Vean esa torre tan impresionante. Y ahora sí les voy a contar cuáles fueron los problemas que tuvo don Fernando por hacer esta obra. Los problemas que empezó a tener don Fernando por la construcción de este edificio eran muy simples, ¿cierto? Estamos hablando de la década de los 20, hace 100 años más o menos, cuando la sociedad era un poquito más cerrada, todo el mundo era más religioso, era más radical, y el ver un edificio como estos y empezar de pronto a saber qué era lo que significaba, chocaba directamente con la ideología que existía en ese momento, ¿cierto? De manera religiosa. Entonces, como ustedes saben que en esa época la iglesia controlaba la mayoría de las cosas que se hacían en prácticamente todo el mundo, a ellos no les gustaba que don Fernando hubiera construido este edificio. Así que lo que pasó fue que excomulgaron de la iglesia a toda su familia. O sea, ellos tenían prohibido entrar a misa, la gente que pasaba por aquí se le decía que si miraban para el palacio, el diablo se les iba a meter, o sea, los iba, mejor dicho, a poseer. Hubo toda una serie de mitos y de problemas que son bastante mucho más profundos y que quiero que ustedes los investiguen por ustedes mismos. Aquí arriba vamos a subir a un observatorio que tenía don Fernando y ya finalizaremos con el video. Si ustedes habían notado en las imágenes de la torre, en la punta había como una especie de cúpula metálica. Estamos aquí adentro y es que efectivamente don Fernando siempre iba en serio con las cosas que le gustaban. Vean, aquí tenía por ejemplo una especie de telescopio. Hoy solamente está como el armazón, pero supongo que antes tenía pues todo lo necesario como para mirar las estrellas, entonces es una cosa muy loca. Y el palacio, como les digo, es un lugar que vale mucho la pena visitar. Hay muchas historias, hay mucha simbología egipcia que no les voy a decir ahora porque tengo que dejarles algo para cuando ustedes vengan. Pero sí los voy a invitar a que se suscriban a mi canal, que sigan compartiendo el contenido para que nosotros podamos seguir haciendo videos tan brutales como este. La buena. El culto de Amon-Ra tiene un arquetipo que es Tot, Tot el Atlante. Los egipcios tienen puros símbolos y estos simbolizan el aspecto masculino como el precursor del deseo, de la creación. Pero ese creador necesita un poder y es el poder mental y lo da las aves. Por eso cuando ellos simbolizan las aves, simbolizan a la mente, el principio femenino. Y esta ave se llama ibis. Ibis tiene un pico profundo porque ellos pueden profundizarse al interior del suelo y conseguir el alimento físico. Entonces Tot el Atlante simboliza
en la capacidad de profundizarnos al interior nuestro y conseguir el alimento espiritual y con esa sabiduría transformar nuestra vida. A eso los invitamos, a que ese sol nosotros le peguemos las alas. Esas alas son la mente de la sabiduría, y aprendamos desde esa sabiduría a innovar en nuestra vida, integrándole a la ciencia la conciencia.